Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto verlas el día de hoy porque hoy tenemos una invitada muy especial. La semana pasada les platicaba que en el mes de la mujer, aquí en marzo, vamos a tener a diferentes personalidades que nos van a estar contando acerca de sus proyectos. El día de hoy nos acompaña Gabriela López Ruiz. Ella es licenciada en Historia, maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Algunos de sus intereses o líneas de investigación son historia de las mujeres, historia del anarquismo e historia transnacional. Es cofundadora de la red de investigadoras sobre mujeres anarquistas, RIMA 2022. Me da mucho gusto verlas y estar aquí con ustedes para compartir un ratito más. Bienvenidas, chicas. Y bueno, a mí me gustaría presentar a Gaby un poco en este sentido de por qué empezamos con ella, ¿no? Y pues para nosotras es muy importante justo ir, reflexionar sobre las cosas que hacemos las mujeres, pero especialmente de aquellas mujeres que no tienen voz o que están en la periferia o que no han tenido los reflectores o que parecen calladas en el contexto mexicano. Entonces, para nosotros, pues es muy importante visibilizar a aquellas mujeres que a menos que sea uno un experto, difícilmente piensa en ellas, ¿no? Entonces creo que el trabajo de Gaby es pertinente para el diálogo que tratamos de sostener siempre, porque pues Gaby trabaja con esas mujeres que no tienen los reflectores o que siempre están después de, ¿no? Entonces, el motivo de empezar con ella es pues precisamente que nos platique y que nos comparta quiénes son las mujeres con las que trabaja, ¿no? ¿Por qué es necesario considerar a las mujeres de otras épocas que además han estado adscritas a movimientos mucho más periféricos de lo que podría ser, que son las mujeres anarquistas? Entonces, pues para nosotros, y sobre todo en este contexto donde nos sentamos, ¿no? En el Bajío, pues nos parece muy relevante presentar la voz de aquellas mujeres que han existido en México, que han tratado de construir un espacio único, diferente, incomprendido, porque pues rompe con los estereotipos y con todo lo que nosotros hemos comentado sobre los cautiverios de las mujeres. Tal vez parecería que en una sociedad como la mexicana, con un peso tan conservador de manera general, donde la expectativa de qué es ser mujer, cómo es ser mujer, por qué las mujeres tienen que ser de esa manera, pareciera que una puerta muy estrecha está del lado izquierdo, ¿no? Y de un lado que no es un lado, porque el anarquismo no tiene lados, es otra cosa distinta. Entonces eso parecería un ejercicio extraño, ¿no? Es como esta pregunta de dónde están esas mujeres, y en ese sentido es que pues nos interesa escuchar a Gaby, ¿no? Para saber quiénes son esas mujeres, dónde están, y mucho más interesante, dónde están en el pasado de México, ¿no? Porque si hoy que la sociedad mexicana parece dar cabida a otras voces, nos parece todavía difícil de pensarlas, pues más en términos históricos, y pues recurrimos a la historia no para conocer, sino para problematizar dónde están esas mujeres atrás. Entonces, sin más preámbulo, pues Gaby, platícanos un poco o un mucho de estos hallazgos que tú has hecho, mucho en solitario, que también cabe decirlo, no son redes fáciles, y pues aquí estamos, Gaby, para escucharte. Moni, Gaby, muchísimas gracias por el espacio. Qué interesante y qué formativo que haya este tipo de vínculos. Y qué interesante también lo que mencionas acerca de las mujeres que han sido invisibilizadas en la historia. Justamente una de las preocupaciones por las que me acerco a este tipo de mujeres, mujeres anarquistas, que me gusta más llamarlas libertarias, porque no quiero adjudicarles ningún adjetivo de anarquistas, socialistas, liberales, ¿no? Libertarias por lo que hicieron y por los espacios que ganaron. Entonces yo me acerco a estas mujeres porque mi interés era el Partido Liberal Mexicano, específicamente su órgano propagandístico, Regeneración, y en la historiografía me fui dando cuenta de que se mencionaban estas mujeres, pero como personajes secundarios. Hablamos entonces de, no sé, las parejas sentimentales o las colaboradoras, pero no en sí de lo que estaban haciendo estas mujeres, ¿no? Y fue de primer momento que me acerqué a investigar, porque había muchas firmas femeninas en este periódico. Entonces, una de las preguntas era, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están en este periódico?
Y fue así como me fui acercando a estas mujeres. Estas vivieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y me gustó bastante porque justo voy viendo a través de la investigación que son mujeres que no habían sido, más allá de visibilizadas, que eso, bueno, ya es otra discusión con la historia de las mujeres y la categoría de género, pero más allá de visibilizarlas o enlistarlas es ver qué es lo que hicieron tanto en este espacio de tiempo como en el territorio mexicano y estadounidense. Y me doy cuenta de que fueron sumamente importantes. De inicio puedo decir que estas fueron o son las mujeres las que sostienen al Partido Liberal Mexicano. No, poco se ha hablado, bueno, recientemente ya se aborda un poco más, pero poco se había hablado que son ellas las que están sosteniendo al partido de distintas formas. No solamente estamos hablando de monetario, ¿no? Sino que en la propaganda, en la escritura, pasando armas de Estados Unidos a México, construyendo redes con otros anarquistas, hombres y mujeres, en distintos países, tanto de América como de Europa. Entonces, de inicio fue esto, ver cuáles eran, una de las preguntas que me hacen mucho es cuáles de sus consignas siguen siendo vigentes para nuestro contexto. Podríamos decir que muchos, pero específicamente ellas hablaban de la doble explotación de la que eran víctimas las mujeres, ¿no? Tanto laboral como en la casa. Esto es sumamente importante para la época porque ellas ya están diciendo, digo, es una lucha que viene de mucho antes, desde 1857 con las huelgas obreras textiles, de otras mujeres, ¿no? Pero específicamente de estas estamos hablando de que son mujeres también obreras, también campesinas, que están denunciando que están siendo explotadas en la fábrica, pero no solamente en la fábrica. Dicen, bueno, al luchar contra esta figura de autoridad, pues no nada más es el Estado, el capital y la iglesia, sino también en casa. Los maridos para ellas representan una figura de autoridad que las está explotando, las está esclavizando de cierta forma, ¿no? No solamente en lo doméstico, en los trabajos domésticos, sino también en la parte sexual. Entonces, si hablamos de cómo son válidas estas consignas en nuestra época, pues es justamente esta denuncia de explotación o sometimiento sexual, pero también están hablando de la necesidad y el derecho de educarse, de instruirse académicamente, cultural, para tener otra opción económica que las permita poder emanciparse de este tipo de yugo, ¿no? Y otra de las consignas, por supuesto, una de las grandes del anarquismo, pues Emma Goldman. Para la época estamos hablando de 1890 hasta 1918, que Emma Goldman está diciendo, bueno, tenemos el derecho también de conocer nuestro cuerpo y decidir sobre él. Está hablando sobre métodos anticonceptivos, el derecho al aborto. Esto es sumamente importante. 100 años antes ya se estaba peleando este tipo de mujeres que, como bien decías, está en la periferia, ya está peleando por el derecho al aborto y al reconocimiento de su cuerpo como independiente, ¿no? No tenían que seguir siendo sometidas a estos hombres. Entonces, estas cosas me parecen sumamente interesantes que vienen a colación y en las que estamos todavía luchando en este contexto. Son mujeres que si bien de mujeres trabajadoras, las que participan en el Partido Liberal, estamos hablando de no solamente mujeres trabajadoras y obreras, ¿no? Hay como distintos periodos dentro de este mismo partido en la que van a participar muchísimas otras. Por ejemplo, de 1900 a 1905 aproximadamente, conocemos a una Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Hay otras, pero esta es importante porque ella va a contribuir tanto a la conformación del Partido Liberal Mexicano como a los principios que los van a regir. Y aquí hay un documento sumamente importante que es justo el programa del partido. Y ella o su participación es interesante porque uno, no está en las firmas de este programa, no solamente aparecen los hombres, pero ella no está, como si no hubiera existido en este momento y por supuesto que participó. ¿Cómo me doy cuenta que participó justo en lo que se está denunciando o lo que se pretende con este programa? El derecho a que haya un salario para el servicio doméstico. Ella está luchando porque las mujeres que trabajan
las casas o el servicio doméstico en este tiempo, pues sean reconocidas como un trabajo, ¿no? Entonces, están exigiendo un salario para este tipo de mujeres y no solamente para este sector de servicios, sino el derecho a que los hijos naturales, entiéndase pues que no están dentro de un matrimonio, pues sean reconocidos. Y están hablando también de otras cosas sumamente importantes como el trabajo infantil, ¿no? Que se erradique la explotación infantil. Entonces, si nos damos cuenta, pareciera que, nos compete a toda la sociedad, tanto a hombres como a mujeres, pero específicamente somos las mujeres las que nos preocupamos un poco más por este tipo de temáticas, ¿no? Exclusivamente en estos puntos, al hablar del trabajo infantil y al hablar del servicio doméstico, porque si bien había hombres en estas circunstancias y en este contexto de principios de siglo, pues se atribuye o se sigue atribuyendo a las mujeres mayormente. Incluso hace algunos años, no sé si recuerdan, pues fue una lucha muy importante, por lo menos en la Ciudad de México, que se le reconociera a las mujeres del servicio doméstico como trabajadoras y se estableciera un salario mínimo. Entonces, bueno, hace más de 100 años que esto se está peleando y se sigue luchando por ello. Y desafortunadamente vemos, como les decía, esto fue, si no estoy mal informada, exclusivamente en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa con el resto del país, no? ¿Y qué pasa con estas otras mujeres que no tienen ningún tipo de derecho ni a un seguro social, vaya a la salud o a otro tipo de prestaciones? Entonces, esta mujer se me hace sumamente importante su participación justamente por estos puntos, pero no es la única. Hay otras muchas mujeres colaborando con el partido, mujeres libertarias, repito, sin adscribirles ningún adjetivo. Por ejemplo, de 1907 a 1910, en esta agrupación, el Partido Liberal Mexicano, es sumamente interesante porque los representantes de este partido están presos. Del 7 al 10, estos hombres están presos. ¿Y qué sucede? El partido no se deja de mover, no deja de hacer cosas. Pero ¿quiénes son las que están haciendo ese trabajo? Justamente son las mujeres las que están moviendo, las que están diversificando los materiales impresos, las que están haciendo colectas, marchas para que estos hombres salgan de la cárcel. En esta época estamos hablando básicamente de extranjeras, ¿no? Una norteamericana y una inglesa. Entonces, son ellas las que están moviendo los hilos del partido. Por supuesto que hay hombres y no se les quita el mérito del trabajo que hayan hecho, pero es fundamental decir que son estas mujeres las que hacen que en 1910, cuando estos hombres son puestos en libertad, el partido sea internacionalmente conocido. Entonces, tejen ahí una serie de redes de relaciones, tanto económicas, políticas, ideológicas, que logran que este partido y su lucha sea conocido en Europa, en el resto de América, ¿no? Y bueno, estas también son muy importantes porque tienen su papel en este periodo y en este momento de la construcción de la historia del partido, ¿no? Una de las cosas que me gusta asegurar es que son protagonistas en esta historia, que no se les haya visto o que pocas veces se les considere. Repito, bueno, en los últimos años ya se están trabajando más, pero son protagonistas de la historia de este partido. A partir del 10 al 18 siguen siendo las mujeres, porque al ser este tipo de agrupaciones que está en contra de estos principios de autoridad de la iglesia, son constantemente perseguidos, encarcelados, trabajan en la clandestinidad y son las mujeres las que están en las plazas públicas dando mítines y haciendo, repito, colectas para que el periódico pues salga avante y no se venga abajo. De hecho, hay una cosa bien interesante, me gusta mucho destacar la participación de la colombiana Blanca de Moncaleano. Ella hace un cambio radical en el periódico Regeneración. Ella ya tiene toda una trayectoria periodística y política desde Colombia, ¿no? Es una mujer que estuvo en España colaborando con Francisco Ferrer, nada más y nada menos que con este gran teórico de la pedagogía libertaria, llega a Colombia y reproduce ciertas prácticas, tanto para la prensa como para la educación libertaria. Por lo tanto, tiene que salir de Colombia, pasa por Cuba, llega a México, hasta finalmente reunirse con esta agrupación en los Estados Unidos.
Pero el cambio interesante que me gusta destacar es que a partir de que ella llega a esta agrupación en los Estados Unidos, el discurso se radicaliza. Los símbolos que van a utilizar estos hombres y mujeres también ya son de otro tipo. No sé, la bandera del Partido Liberal Mexicano, que es roja y negra, ¿no? Con la que se identifican la mayoría de los anarquistas. También hacen himnos, escriben himnos y una serie de símbolos que son sumamente importantes, pero que sobre todo van atrayendo a otras mujeres, ¿no? De los distintos sectores de la población. Oye, Gaby, y ahí todo lo que nos compartes pues es muy interesante porque más bien la pregunta que nos queda es ¿por qué las mujeres que han hecho tanta historia política no han sido visibilizadas? O sea, esta es una cápsula muy relevante y por eso nos importa mucho escucharte porque tú nos das una versión desconocida, salvo para especialistas como tú, ¿no? Y entonces ahí me parece que un poco a partir de todo lo que tocas, pues tenemos como dos escenarios, el de los prejuicios y luego el de los contextos históricos, el de los prejuicios que dice las mujeres viven solo en los espacios privados domésticos del hogar o del campo de la recolección, ¿no? Porque a partir de tus hallazgos, pues lo que nos muestras es que las mujeres son transnacionales, es decir, que no son sujetos pasivos en casa, domesticados, sino que más bien buena parte de la política de fines del siglo XIX, principios del XX, se les debe a ellas, ¿no? Entonces, al principio tú decías, ese es un pendiente, pero pues ese es un pendiente muy importante porque a la historia ideologizada se suma una cancelación visible de mujeres que estuvieron pero que no son reconocidas. Eso me parece algo muy relevante. Luego, otro punto que es importante para todas las mujeres es son mujeres que no fueron a la escuela. Y esto a mí me gusta decirlo porque siempre hay un prejuicio que a mí me parece, y tú nos puedes dar más elementos como de clase, ¿no? En el sentido de creer que solo la educación hace libres a los oprimidos cuando son justo las condiciones estructurales de la sociedad lo que hace que los oprimidos por sí mismos puedan tomar la palabra y luego aspirar a condiciones educativas. Y eso es muy importante porque entonces la visión de la movilización social podría cambiar, ¿no? Es decir, no necesitas educar a la sociedad para que se active y reclame sus derechos. Basta que haya una necesidad de romper con la imposición y a mí me parece que esto es un tema muy importante en un país tan clasista como México, donde no solo te excluyen por condición de género, credo, color de piel, etnia, lo que sea, sino que además esa exclusión es una exclusión para los siglos de los siglos, ¿no? Y es una exclusión de clase, porque entonces pareciera que las preguntas que se hacen históricamente de por qué la historia las escriben unos cuantos y otros no, adquiere un peso específico, porque paradójicamente la historia que nunca se escribe es la que no hacen los letrados, que pueden modificar historia. Y en este caso me importan las mujeres porque además tú decías al principio que el peso está en la Ciudad de México y dónde está la provincia. Pero tú hablas justo de que estas son mujeres obreras y campesinas y eso me parece que también es un legado muy importante de tu investigación porque muestra que el campo, por las condiciones de violencia del campo, también es un gestor de movimientos sociales de mujeres. Quizá ahí hay un pendiente histórico muy importante de ver qué pasa con las mujeres del campo, ¿no? Que desafortunadamente, y es un poco para recolocar el problema en el Bajío, pues son las mujeres que menos se ven, ¿no? Porque es la hija del agricultor, del migrante agricultor, como sujetos pasivos, ¿no? Insisto, como guardadas en las chozas, y esto me parece muy importante. Y luego, pues para darle la palabra a Gaby Núñez, que aquí es como el comodín de inteligencia y de clarificación de problemas, ¿no? Un tema que a mí me parece decisivo es la explotación sexual, ¿no? Que eso también habla de cómo incluso en condiciones históricas de 100, 150 años atrás, las mujeres tienen claro que son explotadas sexualmente hablando, ¿no? Es decir, pareciera que la condición de ser la esposa de significa tienes o vives con un violador en casa, ¿no? Eso es muy importante porque me parece que incluso en términos contemporáneos, pues aquellos intereses que hay de comprender o no comprender por qué en los matrimonios hay violencia sexual, ya hay un trabajo fuerte
de denuncia de las propias mujeres, pero como tú sabes mejor que yo, pues pareciera que para que fuera legítimo, un hombre tiene que decirlo, ¿no? Porque la voz de la mujer no es suficiente. Esas son las cosas que yo rescataría, y una última o dos últimas son los anticonceptivos, ¿no? Esa parte me parece muy importante porque nos muestra a las mujeres que en las mujeres hay un principio de no querer ser madres, porque no estamos hechas para la maternidad. Espero que esto no nos quite puntos en quienes nos ven, ¿no? Pero ese es un tema de temas, porque significa que las mujeres mexicanas desde hace 100 años tienen claro que su cuerpo es de ellas y deberían tener un derecho a decidir. Y luego, y con esto cierro para escuchar a las preguntas de Gaby, tiene que ver con esta figura de qué significa que una mujer esté en casa, ¿no? Como pareciera que incluso no estando en casa, se les ve en casa a la fuerza, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque pareciera que nuestro prejuicio de ver a las mujeres en casa es el argumento más sólido para echarlas de la historia y de la historia política, como si las mujeres no pudieran hacer historia política. Y la otra es esta internacionalización de las ideas, ¿no? Es como decir, las mujeres siempre, o no sé si siempre, pero por lo menos de estas mujeres libertarias que tú nos hablas, son agentes de cambio social, ¿no? Agentes de cambio social, agentes de movimientos políticos que paradójicamente no están debidamente registradas y nombradas, y esto es un prejuicio en contra de las juventudes actuales, ¿no? Porque siempre se cree esta idea de por ser mujer tienes que luchar más, ¿no? Como si ser mujer no fuera suficiente para legitimar tu lucha, y esto que tú nos presentas de las libertarias muestras que no, ¿no? Que incluso la condición de la educación, la condición del estigma del hogar, la condición del estigma de trabajos forzados, nunca atentará contra ideas inteligentes, pertinentes, de acción colectiva y de movimiento social que emanen de las propias mujeres, aún en contra de sus condiciones históricas. Y pues no sé, Gaby Núñez. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Gaby, conocer un poquito más acerca de la selección de estas mujeres, ¿no? O sea, ¿con cuántas mujeres trabajaste y cómo fue que llegaste a la conclusión que debías de trabajar con ellas? Decías que no conociste de manera directa a una de las, fue a Juana Mendoza, me parece que mencionaste acerca de ella, que no hablaban directamente de ella, pero que el tipo de argumentos o de propuestas que se estaban trabajando desde la parte política te hizo como dudar acerca de dónde venía, y fue ahí que encontraste, ¿no? Pero ¿cómo fue la selección de estas mujeres y con cuántas mujeres estás trabajando en este momento? Mencionas el periodo del que estás trabajando en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué estaba ocurriendo en México en ese momento? Y algo que me parece también como bastante sorprendente, y ya lo decía también Moni, acerca de esta lucha feminista y las mujeres que desde ese momento, estamos hablando de más de 100 años, ya se hablaba del no querer ser mamás, ¿no? O sea, de este argumento del no responder a la mujer o lo que debería de ser la mujer. ¿De qué manera se vio influenciada o cómo fue que llegó esta línea de lucha aquí en México? Y también, pues, conocer, en tu opinión, si crees que estas dinámicas hayan cambiado hasta el momento, estas luchas, y qué tanto podemos decir que ha cambiado lo que se luchaba hace 100 años con lo que vivimos actualmente. Sí, híjole, son varios temas y se me va alguno, me lo recuerdan, por favor. Justo sobre lo que decías al inicio, Moni, hay una imposibilidad hasta cierto punto de escribir sobre las mujeres porque como han sido, vaya, por decirlo de alguna forma, eliminadas, no hay fuentes, ¿no? Entonces a mí me gusta bastante la idea de seguir estas huellas que dejaron en sus escritos, sobre todo,
porque nos refleja que aunque no las quieran o no las quisieran ver en algún momento, o repito, son protagonistas de la historia, ¿no? Entonces es a partir justo de algunas firmas, de algunos nombres que encontré en el periódico que comencé a escribir o a buscarlas, ¿no? Más allá de solo enlistarlas, como les mencionaba al inicio. Entonces esto para mí fue interesante y fue un tanto vaya como chocar, ¿no? Con lo que generalmente se dice de que la historia, pues son los hombres. En este caso, siempre habían sido los hermanos Flores Magón o Librado Rivera, Práxedis, los que habían hecho la historia del partido, y me doy cuenta que no es así, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, mi primer acercamiento es de ese tipo. Sobre todo, cuando encuentro a una mujer entre comillas, ¿no? Muy famosa, muy aguerrida, encendida en su discurso, Rosa Méndez. Dije, ok, ya me había leído varios periódicos, ya más o menos, ustedes saben, cuando uno se acerca a este tipo de fuentes, pues te vas dando cuenta cómo escriben cada uno de los que están contribuyendo, en este caso al semanario, y me doy cuenta que su escritura era muy similar a la de Enrique Flores Magón. Digo, esto no fue el hilo negro de nada, ¿no? Porque ya lo habían dicho, incluso Enrique lo había dicho en un periódico en 1936, si no mal recuerdo, pero bueno, mi primer acercamiento fue, escriben muy similar, creo que es la misma persona, ¿no? Y sí, resultó ser que era el seudónimo de Enrique Flores Magón, pero más allá de eso, me di cuenta que a partir de esta firma de una mujer o firma femenina, es que otras mujeres se comienzan a acercar al partido, ¿no? Entonces, la importancia de esto era ver por qué la necesidad de convocar a través de una figura construida de una mujer a otras mujeres. Entonces, es así como veo que había una gran necesidad de otras mujeres de las que se fueron acercando, de construir o de ganar estos espacios en los que no tenían cabida, tanto en lo cultural como en lo político. Y esto es interesante justo en un contexto en el que el feminismo o conocido más comúnmente como el sufragismo, pues estaba en su auge, ¿no? Estamos hablando de mujeres que, por ejemplo, en California en 1910 logran el derecho al voto. Estas mujeres que yo trato no están peleando por el derecho al voto. Es decir, para ellas sí reconocen la importancia de los derechos civiles de las mujeres, pero tiene que ver más con una revolución sexual, específicamente con el derecho, como les decía, a conocer su cuerpo y decidir sobre él. Entonces, porque una cosa que tenían clara es que sí es importante para lo que estaban proponiendo, pues la lucha de clases, ¿no? La lucha de hombres y mujeres, pero también era importante una lucha a la par, ¿no? No como se proponía en otras agrupaciones libertarias, como después de la revolución vemos qué pasa con las mujeres. No, ellas están hablando, en este momento tenemos que hacer una lucha a la par que también tenga cabida, ¿no? Donde nosotras tengamos cabida como agentes de cambio, precisamente lo que ya mencionaban. Entonces, es esto, justo ganar estos espacios, porque los van ganando. Otra cosa interesante es, no se los dan los hombres, no son como que te doy la oportunidad, no, son mujeres que se están formando, que si bien, como ya lo decían muchas de ellas en el caso de las mexicanas, pues no sabían leer, pues no es necesario que sepan leer, ¿no? Con las condiciones materiales, no es necesario que una persona se dé cuenta que está siendo explotada, ¿no? Si es un campesino, una mujer que no tiene para comer, porque de eso hay muchas anécdotas en el periódico, ¿no? Son mujeres que no tienen para darle de comer a sus hijos si no trabajan en una fábrica o en el campo, no tienen para darles de comer, que se les enferman y mueren finalmente, ¿no? Entonces, estas condiciones materiales les dan la posibilidad de crear una conciencia de que están siendo explotadas. No necesariamente tienen que ir a la universidad para darse cuenta de sus realidades, ¿no? Y esto es sumamente importante en ellas, porque si bien hubo mujeres universitarias participando en el partido, pues estas son las más aguerridas, las más incendiarias en su discurso, ¿no? Las que salen a dar la lucha a las calles. Entonces, esto me parece interesante, no necesariamente tienen que ir a la universidad, ni tienen que tener cierto grado académico de preparación para darse cuenta de sus condiciones materiales reales.
y esto es una cosa, vaya, sorprendente en este tipo de mujeres, que las hace tener un discurso muy particular que las lleva a identificarse o que lleva a que otras mujeres se identifiquen con ellas, ¿no? En el caso de las que trabajan en el campo o las que trabajan en las fábricas, estamos hablando de demandas de huelgas, ¿no? Que se están generando a partir de la organización de estas mujeres por 16 horas de trabajo. De verdad, 16 horas de trabajo. Muchas de estas trabajaban más que los hombres y por eso repetía o decía lo de la doble explotación. Son mujeres que trabajan en la fábrica 16 horas, pero que además tienen que atender a los hijos, pero que además tienen que hacerse cargo de las labores domésticas, porque en esta figura de lo que tiene que ser la mujer ideal, que es ser dócil, sumisa, ¿no? Todo esto entra, ¿no? Tienes que ponerte en los lineamientos de esta mujer ideal, si no, pues no cumples. Pero además de eso, hablo de las mujeres libertarias, de las mujeres del Partido Liberal, porque digo, es complicado trabajarlas sin esta categoría de género, ¿no? Porque justamente es la forma como ves que van cambiando el tipo de relaciones. Y también me gusta decir que si bien muchas de ellas no son universitarias, cada una contribuye desde sus propias posibilidades. ¿A qué me refiero? Bueno, hay una muy famosa y muy criticada a la vez, Concha Rivera, porque esta mujer se dedicaba a hacerles de comer a todos los miembros del partido, porque ella consideraba de cierta forma que no contaba con la formación necesaria para escribir en el periódico. Dices, bueno, ok, se entiende, pero no es que esté siendo sometida al estar en la cocina cocinando, no sé para cuántas personas, es su forma de contribuir a la causa, ¿no? Ella está contribuyendo de esa manera, dándole de comer al resto de personas, pero no solamente, lo que muchas veces no se dice es que también salía a las plazas, también iba a las marchas, ocasionalmente subía a la tribuna a dar un discurso. Entonces, es esta formación que va a la par de su propia experiencia lo que las lleva a ser estas grandes mujeres. Cantidad de, vaya, en una lista, no sé, he encontrado hasta 200 mujeres, ¿no? Las más importantes no por lo que hicieron, sino por las fuentes, sino por lo que me permite estudiarlas, que ojo, ni siquiera he podido construir una biografía porque solamente son pequeños párrafos lo que tenemos de sus vidas, pues es esto, ¿no? Las mujeres que participaron aquí y nada más, creo. Oye, Gaby, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que súper interesante todo lo que estás haciendo y que muy apropiado para el momento, ¿no? El poder reconocer a otras mujeres que han sido y que han formado parte de la historia de México y que de alguna forma les estás dando voz a esas personas que ya no están. Entonces, eso es como lo más impresionante desde mi punto de vista y estoy muy contenta de tenerte aquí. Eh, Moni, ¿algo que quieras decirle antes de cerrar? Pues nada más, obviamente agradecer, esperar que ahora que el próximo año se viene año electoral, nos gustaría volver a escucharla, porque aquí hay muchos elementos que tocan a las mujeres, y luego solamente quizá retomar algo que nos permitirá seguir con estas cápsulas, que es algo que a mí me parece clave. Estas eran mujeres que luchaban para su presente. Nada de que se haga la revolución y después vemos, que eso es horrible porque pareciera que son las que hacen la revolución, pero que una vez que se sienta la revolución quedan fuera de la revolución. Entonces eso me parece algo clave y decisivo en este momento, que si las mujeres hacen la revolución no pueden esperar después de la revolución para legitimar su presencia, sino que más bien van de la mano de la revolución, y creo que eso también hace que tengamos una observación distinta de las mujeres en acción, ¿no? No como agentes que están esperando a que alguien les organice la casa, sino como agentes que desde los castillos van caminando. Y que tienen un papel protagonista, ya lo decías, ¿no, Gaby? Acerca de que no son la mujer secundaria o la acompañante o la amante o la esposa, la pareja, ¿no? Siempre intentando vincularla de alguna forma amorosa
pero siendo protagonista siempre el hombre, ¿no? Entonces, es impresionante cómo rescataste a estas mujeres y de verdad que, como lo dice Moni, creo que el siguiente año, que son elecciones aquí en Guanajuato y en todo México, nos permite conocer de otra forma el papel que tienen las mujeres en la vida política y que yo creo que no ha cambiado tanto las necesidades o la manera de vincularse a las mujeres hace más de 100 años a lo que se pide actualmente, ¿no? Con respecto al derecho al aborto, el respeto y el derecho al trabajo remunerado, a los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la doble explotación que sufre, ¿no? Tanto en casa, en el trabajo y esta forma en la que se va reprimiendo a las mujeres en estos espacios, tanto estructurales que de alguna manera ya están y que no nos permiten de alguna manera incorporarnos en la totalidad. Entonces, me dio mucho gusto tenerte aquí, Gaby. Espero que nos puedas volver a acompañar en una siguiente cápsula. Gracias a ustedes por la invitación, yo encantada. Hasta luego.